Hola, ¿qué tal amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí en YouTube, en nuestro canal, el canal de Ajedrez al Sur, para dar comienzo a una nueva serie de videos. En este caso vamos a tratar el tema de la transformación de las ventajas o las transiciones, refiriéndonos específicamente a aquellas posiciones en las cuales hay prefinales o finales de torres y piezas menores. Es importante destacar que vamos a centrarnos particularmente en estas transformaciones y vamos a denominar a estas transformaciones como aquellas alteraciones importantes en la posición que implican cambios radicales, ¿no? La desaparición en general o el cambio o el intercambio de una serie de piezas que lo que hace es precisamente transformar la posición en algo que no era en apariencia lo esperado unas jugadas antes. Es importante que esto que está de lo que hablamos recién se pueda asimilar bien, porque constantemente en el ajedrez hay que estar bien dispuesto a transformar las distintas ventajas para llegar al objetivo final, que es conseguir la victoria. Y entonces, si no estamos dispuestos a esto, muchas veces nos aferramos a determinado tipo de ventajas y eso nos impide conseguir que nuestra posición mejore paso a paso. También corremos el riesgo, ¿no?, de alterar el status quo y que eso nos genere una dificultad. Pero si estamos bien dispuestos y bien preparados para estos momentos, vamos a tener, creo yo, mejores posibilidades de progresar en las distintas posiciones. Vamos a analizar dos partidas en este video y la primera de ellas es una partida de Bobby Fischer contra Tigran Petrosyan en ocasión del match por el acceso a la final del título mundial que se jugó en Buenos Aires en 1971. Es la séptima partida. Vamos a ver rápida la partida, la apertura. De todas maneras hubo un medio juego muy veloz y arribamos a una posición de prefinal que es la que queremos analizar. Así que comenzamos. Las blancas jugaron E4, C5, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, A6, planteando una variante que es más o menos usual o era usual en el juego de Petrosyan. Alfil D3, caballo C6, caballo por C6, B por C6, enroque, D5 y Fischer decidió jugar C4. Otra posibilidad era caballo D2, ¿no? Caballo F6 y se produce la simplificación central. Y aquí Petrosyan comete una imprecisión al capturar de peón y ya dejar una posición con ciertas dificultades estratégicas, como son el peón de D aislado. Era mucho mejor, de acuerdo al propio Petrosyan y a Alexei Sweating, era mejor dama por D5. Entonces volvemos a la partida tras E por D5, caballo C3, alfil E7 y aquí Fischer le plantea un problema a Petrosyan al jugar dama jaque, ¿no? ¿De qué tapamos? Probablemente lo mejor hubiese sido jugar alfil D7 y tras dama C2 enroque alfil G5 con leve ventaja blanca. Sin embargo, Petrosyan jugó dama D7 a la espera de uno de sus típicos sacrificios posicionales de calidad, que podía venir con alfil B5, obligado
a capturar, y tras dama por A8 enroque, la posición negra es bastante buena, básicamente porque el alfil de C8 va a empezar a jugar de manera activa, porque es el alfil que no tiene rival, y posiblemente el peón de D5 de las negras pueda adquirir una buena movilidad. De todas maneras, creemos que las blancas tienen todavía alguna ventaja, pero hay una cierta compensación por la calidad. Fischer no cae en esta sutil trampa y juega torre E1, presionando sobre el alfil de E7 e impidiendo un enroque fácil de las negras. En esta posición entonces Petrosian jugó dama por A4, caballo por A4, alfil E6 y tras alfil E3 las blancas tienen una importante ventaja, entre otras cosas por el dominio de la casilla C5. Si las negras intentaban corregir esto, aparecían otras amenazas en la posición, como por ejemplo caballo D7, F4 amenazando F5 y ganar el alfil, G6, alfil D4, enroque, y nuevamente tras torre a C1 el blanco tiene una buena posición y posiblemente pueda mirar con muy buenas perspectivas el resto de la partida. Las negras jugaron entonces no caballo D7 sino enroque, alfil C5, produciendo el cambio del alfil más activo de las negras, torre F E8, alfil por E7, torre por E7, y con B4 Fischer consigue neutralizar o de alguna manera bloquear la posición y conseguir una ventaja, dado que el peón de A6 está muy débil. Fortifica también la casilla C5 y de esta manera le permite pasar a una segunda fase en la cual va a tratar de atacar o presionar sobre alguna otra debilidad que pueda llegar a crear. Petrosian juega rey F8, caballo C5, alfil C8, F3 evitando un posible caballo E4, y aquí las negras eligieron una jugada que encierra una sutil trampa posicional y es torre de E a A7. La otra posibilidad era jugar torre por E1, simplificando un poco la posición. Sin embargo, obviamente el blanco sigue teniendo ventaja. La idea de torre A7 se va a ver unas jugadas más adelante. Las blancas presionan con torre E5 para impedir que el caballo de F6 salga de su casilla de F6, y ahora las negras juegan alfil D7, y si las blancas en este caso estaban poco atentas a la posición y jugaban rey F2 por ejemplo, entonces las negras se encuentran con la posibilidad de jugar alfil B5, y en este caso tras el cambio de alfiles, por ejemplo, el doblaje de torres pasa a ser útil, ¿no? Porque va a presionar sobre el peón de A. Otra posibilidad era entonces impedir el alfil B5 jugando A4, pero en ese caso las negras tienen la posibilidad de jugar alfil C6, y de esta manera nuevamente aparece la posibilidad de jugar caballo D7 para simplificar y eliminar el buen caballo de C5, pero lo más difícil va a ser que el peón de B4 sea defendido, dado que el negro puede redirigir sus torres y ubicarlas en la columna B para presionar sobre el peón de B4. Entonces, ante esta disyuntiva, las blancas produjeron una de las
transformaciones de las que estábamos hablando, ¿no? En este caso, Fischer, tras meditar un buen tiempo, se decidió por la jugada caballo por D7, que parece extraña porque elimina la mejor pieza menor de las blancas por una que no, o cambio mejor dicho, la mejor pieza de las blancas por una de las peores piezas de las negras, pero eso era claramente en apariencia porque anteriormente habíamos hablado de la posibilidad de contrajuego de las negras por medio de la maniobra alfil B5. Entonces, tras caballo, torre por D7, las blancas se encuentran con una posición ya estable, un final en el cual el alfil es claramente superior al caballo, ¿no? Que está cumpliendo un rol estrictamente defensivo. Aquí las blancas ocupan la columna abierta de C y ahora todos los peones del centro y flanco dama de las negras son débiles, mientras que el peón de B puede ser defendido con la maniobra simple de A3. Y si las negras intentan, por ejemplo, A5, entonces el blanco puede avanzar a B5 y ya el peón defendido se va a tornar más peligroso. Ahora se ve claramente que la decisión de Fischer fue la correcta. Ahora son las negras las que tienen que también seguir actuando con cautela, porque si intentan G6, porque las amenazas blancas ahora son tanto alfil por A6 como torre C6. Así que las negras podrían, ante esta amenaza, jugar G6, pero las blancas consiguen más ventaja por medio de torre C6 que ataca al caballo y al peón de A6. Por lo tanto, Petrosian evita esto con torre D6, pero ya la posición de las negras sigue siendo más y más incómoda. En general, la ocupación de una columna tiene por objetivo conseguir el acceso a la séptima fila. Entonces las blancas juegan torre C7 amenazando torre de E a E7, el negro lo impide con caballo D7 y a su vez expulsa a la torre D5 que se reacomoda vía E2. G6, rey F2, H5, F4 y ahora la mejor defensa hubiese sido caballo B6, torre E7 y torre F6, aunque resulta bastante incómodo tener que soportar dos torres en séptima fila. Petrosian había elegido en la partida H4, pero tras una serie de maniobras, Fischer pone en actividad una de las piezas, o va a intentar poner en actividad una de las piezas que de momento no está jugando, que es el rey. Entonces juega rey F3, amenazando ir a G4 y atrapar al peón de H4, F5, rey E3, y si ahora las negras juegan caballo F6, entonces el rey se torna muy activo por vía de rey D4, caballo E4 y torre de E a C2 con clara ventaja. Las negras impiden esta maniobra por medio de D4 jaque y tras rey D2 la posición ya se torna crítica. No hay muchas jugadas para hacer y todas las jugadas que pueda hacer el negro empeoran la posición. Jugó caballo B6, torre de E a D7, caballo D5, torre F7 jaque, rey E8, torre B7, y aunque las negras ganan un peón, su posición es desesperada porque tras caballo por B4 las blancas jugaron alfil C4 y la posición
se derrumba en muy pocas jugadas. Por ejemplo, si caballo D5, alfil por D5, torre por D5 y torre H7 con mate. Y si caballo C6, torre H7 amenazando también mate, torre F6, torre H8 jaque, torre F8 y alfil F7 con mate en pocas jugadas. Así que de esta manera ganó Bobby Fischer una muy importante partida, generando una alteración importante en la posición con el cambio de caballo de C5 por D7. La siguiente partida pertenece a los maestros Artur Yusupov y Heinz Birtenson del torneo de Hamburgo de 1991. Es una partida muy interesante que por cuestiones de espacio vamos a comenzar aquí. Pero las blancas tienen una mínima ventaja que está sustentada en cierta ventaja relacionada a una mayor capacidad de elegir jugadas o ideas, mientras que las negras están un poco más reducidas en opciones. El peón de A5 restringe muy bien el flanco dama, y ahora las negras, al estar limitada en eso, tienen que estar en atención a qué es lo que hace el blanco y cuál es el final que eligen, ¿no? Su última jugada fue caballo de 7 y ahora las blancas eligen jugar torre de H a C1 y las negras cometen una pequeña imprecisión que no tampoco es tan grave, ¿no? Que es jugar torre H C8 en espejo. Probablemente lo mejor hubiese sido jugar caballo F6 con la amenaza de caballo E4, ¿no? Entonces tras rey E1, ahora sí, torre HC8, a las blancas creo que no le quedan otra cosa que esperar o hacer movidas tipo C3, y entonces aquí la posición pierde cierta versatilidad, que era lo que hacía que las blancas tuvieran una mejor posición que las negras, ¿no? Al jugar torre de HC8, aquí el blanco elige una muy buena jugada que es caballo E1, y aquí es donde se altera un poco la posición, porque el caballo de E1 puede ir a través de este viaje a la casilla B4, y si bien no es determinante que el caballo esté ahí, ejerce una presión bastante considerable sobre el flanco dama de las negras. Por tanto, creemos que este es el mejor plan para las blancas. Las negras jugaron torre C7 y tras caballo D3, para evitar esto, la posición se define ya con un prefinal de alfil y 2 torres contra caballo y 2 torres, donde el alfil lógicamente va a tener la ventaja de poder abanicar el tablero y ejercer presión tanto en el flanco dama como en el flanco rey. Alfil por D3, alfil por D3, torre B8. Una recomendación mejor para esta posición era jugar torre de A a C8, torre A3 y caballo B8 amenazando caballo C6 y manteniendo cierta presión sobre el peón de A5, hace que el blanco no pueda jugar con tanta libertad. Torre B8, entonces las blancas repiten la maniobra anterior, torre A3, y aquí las negras
pierde la paciencia y juegan B6, con lo cual las blancas tienen una tensión que el negro no va a ser, para el negro no va a ser tan fácil sostenerla. Torre de C a A1, amenazando la posibilidad de ingresar a una posición más ambiciosa con la torre. B5, y ahora las blancas juegan a 6. De esta manera, las blancas se aseguraron un peón de A6 bastante peligroso, pero además aislaron al peón de B, que puede ser objetivo de ataque. Con buen criterio, las negras cambian de color el peón, juegan a B4, torre A5, torre C6, y ahora era posible torre B5, torre por B5, alfil por B5, torre B6 y alfil D3. Nuevamente, si bien la posición negra todavía es claramente sostenible, el blanco tiene cierta ventaja porque puede elegir hacia dónde atacar. Entonces, tras torre C6, otra posibilidad es jugar F3 sin mostrar las cartas. Torre de C a B6, y acá es donde el blanco muestra todo su potencial, iniciando un segundo frente en el flanco rey por medio de la jugada H4, y tras caballo F6 G4 comenzaría como una segunda fase de este prefinal o final, que es la creación claramente de un nuevo frente de ataque. La posibilidad entonces de las blancas es trasladar rápidamente o una o varias de sus torres o sus dos torres hacia el flanco rey ante un oportuno G5 que produzca cambios y libere la columna H. El negro se anticipa a esto jugando torre H8, pero aquí las blancas recurren a un método que es bastante común, que es para evitar, cuando uno tiene ventaja en distintos sectores del tablero, como que conviene eliminar una de las torres para que la otra, entre el constante oscilar, no pueda finalmente defender los dos flancos. Así que las blancas eligieron torre B5, torre HB8, que es errónea, era mejor jugar torre por B5, alfil por B5 y torre B8, entonces queda disponible todavía la posibilidad de maniobrar para detener un posible G5 en la posición. Así que tras torre H de 8, que es dudosa, torre por B8, torre por B6, torre por B6, G5, H por G5, H por G5 y caballo de 7. Las blancas han hecho un gran progreso, pero la posición todavía de las negras se puede defender. Lo cual es cierto, pero muchas veces la ventaja está dada en que cada vez hay menos caminos para defenderse con corrección. Por ejemplo, caballo de 7 es mucho mejor que caballo de 8 porque el caballo de 8 impide que la torre negra pueda ir a defender el flanco rey. Por ejemplo, aquí las blancas podrían jugar torre H1, caballo C7, torre H7, y si rey F8, torre H8, rey E7, ahora aparece con fuerza la jugada torre C8. Y si rey D7, es interesante G6, con idea de si F por G6, torre G8, caballo E8 y F4. Y de esta manera el blanco
a una costa de un peón tiene una posición muy activa, ¿no? Presionando el flanco rey, que quedó muy debilitado. Otra posibilidad era jugar no torre C8 sino rey C1, entregando el peón de A, pero tras caballo A6 aparece la opción de torre A8, caballo C7, torre por A7, rey B7 y rey B1 con ventaja blanca, porque el rey amenaza entrar a jugar vía A2, B3. Así que volvemos a la partida, donde las negras en esta posición eligieron jugar correctamente caballo D7, y tras torre H1 se da lo que dijimos anteriormente, que las blancas tienen la posibilidad de jugar con su torre de manera activa en el flanco rey. Torre B8, torre H7 y torre G8. Otra posibilidad era jugar rey F8, pero tras torre H8 jaque, rey E7, torre por B8, caballo por B8, las blancas pueden jugar la maniobra con la maniobra C3, que hace que las blancas se queden con dos peones contra uno en el flanco dama. Así que volvemos a la partida, donde las negras jugaron torre G8 y el blanco ahora tiene que tomar una decisión para mantener o transformar su ventaja. Y con la torre negra defendiendo el flanco rey, el peón de G7, las blancas tienen o pueden conseguir que su rey se ponga en juego. Entonces, de esta manera eligen jugar C3. Era un poco más lento jugar rey C1, porque las negras pueden jugar caballo B6 y contra rey B1 caballo C4. Con lo cual obligan a cambiar alfil por caballo, y de esta manera a las blancas solo le queda la ventaja de la torre más activa. Así que volvemos a la posición tras torre G8. Las blancas eligen jugar C3. Tras B por C3, obviamente el blanco juega rey por C3 para tener vía libre con el peón para avanzarlo lo más que se pueda. Aparentemente las blancas no tienen la posibilidad de crear un peón libre de momento, porque el caballo desde D7 controla la casilla B6. Sin embargo, van a encontrar la forma de usar el rey para invadir la posición enemiga. Las negras jugaron rey D8, rey B4, rey C7, rey A5, y aquí era erróneo jugar caballo B8 por alfil B5, y si rey D8, las negras se tienen que enfrentar a la fuerte jugada torre H2. Este retroceso marca la ventaja que tiene el blanco de usar su torre para atacar los dos flancos en muy pocas jugadas, mientras que la torre negra tiene que estar en una posición bastante más limitada. Así que no jugó caballo B8, sino caballo B6, y nuevamente la torre blanca regresa a una posición en la cual puede elegir a qué sector puede atacar por medio de torre H2. Aquí era un error jugar B3 evitando caballo C4 por la fuerte respuesta caballo C8, y si ahora torre H2, caballo E7, y si alfil B5, caballo F5, presionando al peón de E3. Así que volvemos a la partida en la que las blancas juegan torre H2. Las negras jugaron torre C8. Ahora sí, con la amenaza caballo C4. Así que las blancas eligieron ahora sí jugar B3, rey D7,
torre h7, nuevamente las negras tienen que defender con torre g8 el peón de g7, f4. La idea es evitar que las negras tengan caballo c8 con la idea de f5 de las blancas. Rey e7, alfil b5. Aquí habría que andar con cautela, porque si el blanco intentaba en lugar de alfil b5 jugar rey b5, las negras podrían jugar caballo a8, y si rey c6, torre b8 con la amenaza de torre b6 mate. Así que volvemos a la partida con alfil b5, f6, otra posibilidad era jugar caballo c8, alfil e2, f por g, h por g, caballo d7, nuevamente era interesante caballo a8. La posición negra todavía se puede defender, pero estamos llegando a una situación límite. Y aquí es donde el blanco toma la decisión correcta de invadir el flanco dama con rey b5. Caballo f8, torre h2. Fíjense que el precio de desalojar la torre activa de h7 es limitar a la propia torre, ¿no? Y ahora es curioso porque los motores suelen indicar que la extraña defensa, la defensa para las negras es la extraña caballo g6, y tras alfil d3 jaque, torre b8, rey a4, caballo h8, impidiendo la invasión y preparando, por ejemplo, caballo f7 para atacar al peón de g5. Pero nos parece que tras g6 las blancas tienen una ventaja importante. Así que volvemos a la partida donde las negras cometieron un importante error, que fue caballo d7. Ahora sí, rey c6, torre c8 jaque, rey b7, torre b8, rey por a7 y torre por b3. Parece que las negras asumieron un peligroso contrajuego, pero tienen que estar atentas a evitar que el rey salga de su encierro, porque si no el peón rápidamente puede llegar a coronar. Y aquí las blancas tenían para elegir la jugada que hicieron, que fue torre h8 o torre h7, y si rey f7, ahora sí, torre h8, y si caballo f8, alfil d1, con idea de usar el alfil también como escudo para poder sacar al rey de la casilla 7. Volvemos a la partida donde las blancas jugaron entonces torre h8, y si ahora las negras juegan torre por e3, sigue alfil h5 con la amenaza de mate, caballo f8, torre g8, g6, alfil por g6, caballo por g6 y la intermedia torre b7, torre g7, perdón, da ventaja decisiva a las blancas. Volvemos entonces a la partida donde juegan caballo f8, alfil d1, y ahora las blancas no pueden capturar, o si capturan el peón de e3 tienen que atenerse a varios problemas. Por ejemplo, rey b6, la idea es que tras torre a3 el blanco pueda jugar rey b5, que amenaza alfil a4 seguido de a7 y a8. No era tan bueno rey b7 por torre e1, y si torre g8, torre por
D1, torre por G7 jaque, rey E8, A7, torre B1, rey C6 y rey A1. Y si bien la posición es ventajosa para las blancas, es mucho más complejo esto que lo que se veía tras rey B6. Otra posibilidad entonces tras alfil D1 era jugar torre B2, pero nuevamente las blancas conseguían ventaja por medio de alfil A4 seguido de alfil C6 y alfil B7. Así que volvemos a la partida donde las negras eligieron torre B4 impidiendo alfil A4, pero ahora el blanco tiene una serie de tiempos en la cual le permite entonces imponer su ventaja por medio de alfil C2, torre C4, alfil D3, torre B4, G6, E5, alfil F5, E por D, torre B4, rey B6, finalmente el rey sale de su encierro, y si ahora torre B4, rey A5 y a torre B2 las blancas ganan con torre H4. Y esta movilidad de la torre blanca hace que la partida se defina. Entonces, al no ser posible torre B4, las negras intentan torre A4, pero tras torre G8, caballo E6, A7, las negras abandonaron. Una partida muy interesante donde las transformaciones fueron muy pequeñas, no tan significativas con la partida de Fischer con Petrosian, pero sí esa posibilidad que tuvo el blanco de ir acelerando la situación y buscando planes como C3 o como G4, H4, G4 para abrir el flanco rey, hay que tenerlas presentes. Lo fundamental es que en este tipo de posiciones, donde ya hay una definición en cuanto a las debilidades, el alfil claramente, si se juega en todo el tablero, claramente es una pieza que colabora de mejor manera que el caballo. En las próximas entregas veremos ejemplos que compensen este elemento y nos adentraremos en posiciones en las cuales el caballo resulta mejor que el alfil como compañero de una o dos torres. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de esta entrega. Hasta la vista.